Buenos días. En este video hablaremos sobre el equilibrio ácido-base, respondiendo preguntas como ¿qué es? ¿Cuál es su función? ¿Qué lo compone? ¿Cuáles son sus mecanismos? Y alteraciones de los mecanismos. ¿Qué es el equilibrio ácido-base? Es un mecanismo que mantiene los valores de los iones del organismo dentro de los límites normales. El pH normal del líquido extracelular y de la sangre es de 7.4. Cualquier desequilibrio que pueda provocar un descenso en el pH por debajo de 7 o un aumento por encima de 7.8 puede ser letal. Dentro de las células existe gran cantidad de funciones que dependen estrechamente de la regulación del pH, como por ejemplo glucólisis, gluconeogénesis, síntesis de ADN, entre otros. ¿Cuál es su función? El mecanismo regula y previene la acumulación del exceso de ácidos, los cuales se producen de forma constante como subproductos del metabolismo en cantidades variables. Por lo tanto, los sistemas que mantienen el equilibrio ácido-base tienen que adaptarse a cambios en la sobrecarga de ácidos. Por otro lado, también se debe prevenir la acumulación del exceso de bases, que también deben ser eliminados, ya que existen diferentes sustancias como el bicarbonato, fosfato, entre otros, que ayudan al tamponamiento para normalizar rápidamente el pH, después de alteraciones agudas de la carga ácida. ¿Qué lo componen y cuáles son sus mecanismos? Compensación respiratoria, compensación renal y amortiguadores fisiológicos. Partamos por compensación respiratoria. El sistema respiratorio elimina o retiene CO2 mediante cambios en la ventilación, hiperventilación o hipoventilación, respectivamente, generando cambios en la presión parcial de dióxido de carbono en la sangre arterial o PaCO2, que pasa fácilmente a través de las membranas y compartimientos biológicos, gracias a su bajo peso molecular y alta solubilidad, alterando el pH. ¿Cómo funciona? La anhidrasa carbónica es una enzima que se encuentra presente en los glóbulos rojos principalmente y cataliza la siguiente reacción. El CO2, al ser eliminado de la sangre a través de la respiración, provoca la desviación hacia la izquierda de la ecuación, disminuyendo la concentración de protones y así aumentando el pH. Amortiguadores fisiológicos. Las sustancias tampones intra y extracelular neutralizan los niveles de protones para mantener el pH dentro de los rangos fisiológicos normales. ¿Cuáles son estos amortiguadores? Bicarbonato, fosfato, amoníaco. Estas sustancias normalizan rápidamente el pH después de alteraciones agudas de carga ácida. Este mecanismo será explicado en mayor detalle a continuación. Compensación renal. Antes de explicar este mecanismo, vamos a recordar un poco de la anatomía del sistema renal. Dentro del riñón, la unidad funcional principal es la nefrona. Esta se compone por un corpúsculo renal donde se encuentra el glomérulo, lugar donde llega el ultrafiltrado glomerular, continuando como túbulo contorneado proximal, seguido de la asa de Henle, con su rama gruesa descendente, asa propiamente tal y la rama gruesa ascendente, para continuar en el túbulo contorneado distal, finalizando con el conducto colector, donde desembocan muchos túbulos distales. Ahora que ya entendemos los otros mecanismos y recordamos la anatomía de la nefrona, explicaremos la compensación renal. El riñón es el responsable de excretar finalmente la mayor parte del ácido. ¿Cómo los excreta? Gracias a la secreción de protones, la amortiguación de estos protones en el líquido tubular y la reabsorción del bicarbonato. ¿Cómo son secretados los protones? Gracias a la acción de los siguientes transportadores. Intercambiador de iones sodio-protón, el cual es la principal ruta de secreción de protones en el túbulo proximal y la rama gruesa ascendente. Secreta ácido por medio del intercambio eléctricamente neutro de sodio del lumen por protones intracelulares. Bomba protón-ATPasa es la principal ruta de secreción en el conducto colector y transporta protones activamente, creando una carga positiva neta en el líquido tubular. Bomba protón-potasio-ATPasa actúa en el conducto colector secretando ácido activamente por intercambio eléctricamente neutro de protones por potasio del líquido tubular. ¿Cómo actúan los amortiguadores? Captan los protones que fueron secretados, disminuyendo el descenso del pH del líquido tubular. Bicarbonato es el tampón más importante en el túbulo proximal, debido a su alta concentración en esta zona. Su mecanismo será mejor explicado en su reabsorción en el túbulo proximal. Fosfato, predominante en el conducto colector. Los protones secretados se combinan con hidrógeno de fosfato para formar el ion fosfato monovalente, mediante la siguiente reacción. Amoníaco. En el túbulo proximal ocurre amonogenia,
en el cual la glutamina se metaboliza para formar el ion amonio, el cual es secretado al líquido tubular mediante transporte activo secundario gracias al intercambio sodio-protón de la membrana plasmática apical. Gracias a su metabolismo, produce bicarbonato que será transportado por la membrana plasmática basolateral para su reabsorción. En la rama ascendente del asa de Henle, el ion amonio es reabsorbido mediante el intercambiador sodio-potasio cloruro apical. En el intersticio medular se crea un fuerte gradiente de amonio que favorece su entrada al conducto colector medular y evita su regreso a la corteza. En el conducto colector, las glucoproteínas RH, RHCG y RHBG transportan amoníaco e ion amonio mediante el intercambiador sodio-potasio TPasa para ser excretado en la orina. ¿Cómo ocurre la secreción de protones y la reabsorción de bicarbonato a lo largo de la nefrona? Túbulo proximal. Se forma agua y dióxido de carbono a partir del bicarbonato filtrado y el protón secretado. Esto es catalizado por la anhidrasa carbónica de la membrana plasmática apical. El CO2 producido en la reacción anterior entra en la célula epitelial mediante difusión y canales de gases, donde se combina con el agua intracelular para formar bicarbonato y protones. Esto es catalizado por anhidrasa carbónica intracelular. El bicarbonato formado es transportado al lado hemático del túbulo, ayudado por el cotransportador NBC para su reabsorción, y el protón formado es transportado a la luz tubular mediante el transportador sodio-protón para su secreción. Esto es regulado por la hormona angiotensina 2. Por otra parte, la endotelina favorece al intercambiador sodio-protón y la paratiroidia suprime al intercambiador sodio-protón y al cotransportador NBC. Rama gruesa del asa de Henle. En este segmento de la nefrona el mecanismo es similar, sin embargo la reabsorción del bicarbonato es mucho menor, aproximadamente del 15%. Los protones son secretados por el intercambiador sodio-protón apical y la captación de bicarbonato es llevada a cabo por el intercambiador de aniones vasolaterales AF2 y canales aniónicos. Conducto colector. La anhidrasa carbónica citoplasmática, presente en las células intercaladas, encargadas de la secreción de ácido, cataliza la formación de protones y bicarbonato intracelular, a partir de agua y CO2. Las células intercaladas presentes son de tipo alfa y secretan protones mediante el intercambiador protón-ATPasa apical o protón-potasio ATPasa, y el bicarbonato es transportado al lado hemático de la célula por el intercambiador KAE1 para su reabsorción. Por otra parte, el conducto colector determina el pH final de la orina mediante la proporción de ácido secretado, siendo responsable de secretar orina con un pH muy diferente al del plasma. Alteraciones de los mecanismos. Las alteraciones de los mecanismos de ácido-base pueden suceder por carácter primario o por enfermedades preexistentes como diabetes, falla renal o el uso de medicamentos. La frecuencia de estas anomalías es elevada, especialmente en pacientes hospitalizados, y su aparición tiene claras implicaciones pronósticas. Para analizar las repercusiones en el sistema, antes de todo se debe analizar la historia clínica del paciente, realizar un examen físico para identificar las alteraciones primarias, para establecer si el pH sanguíneo indica acidosis o alcalosis metabólica, y luego de esto analizar el origen de la alteración primaria, si es alteración respiratoria, alteración metabólica o mixta, mediante gasometría. Aquí tenemos una tabla de referencia para los valores de pH, PaCO2, concentración de bicarbonato y PO2 para perros y gatos. Alcalosis respiratoria. Ocurre cuando la ventilación alveolar excede lo requerido para eliminar el dióxido de carbono producido por el cuerpo. Disminuyendo la PaCO2, aumenta el pH y disminuye de manera compensatoria el bicarbonato en la concentración sanguínea. La alcalosis respiratoria puede ser aguda o crónica, con compensación metabólica inicialmente, que consiste en una captación celular de bicarbonato, seguida por una larga y duradera disminución en la absorción renal de bicarbonato. En una acidosis respiratoria se puede producir una alcalosis respiratoria por compensación, donde el pH puede estar normal o cerca de lo normal. La alcalosis respiratoria aguda presenta mayor riesgo que la crónica, porque la compensación metabólica es eficiente en desórdenes crónicos. Cuando el pH arterial se acerca aproximadamente a 7.6 o la PaCO2 disminuye a menos de 25 milímetros de mercurio, resulta en vasoconstricción arteriolar, potencialmente reduciendo el flujo sanguíneo cerebral y hacia el miocardio. El algoritmo para la evaluación de pacientes con alteraciones ácido-base parte evaluando el pH arterial,
Si da ácido, hay dos opciones: que tenga aumentada la PaCO2, lo que indica una acidosis respiratoria. En cambio, si la acidosis está dada por una disminución de bicarbonato, es producto de una acidosis metabólica. Si el pH sanguíneo nos da alcalino, puede deberse a una disminución de la PaCO2, lo que indica una alcalosis respiratoria, o puede deberse a un aumento en la concentración de bicarbonato, lo que nos estaría indicando una alcalosis metabólica. Acidosis respiratoria es cuando la producción de dióxido de carbono supera la eliminación a través de los pulmones, principalmente atribuible a hipoventilación alveolar, lo que aumenta la PaCO2, disminuye el pH y resulta en una acidosis respiratoria, la cual puede ser asociada a hipoxemia y de forma compensatoria aumenta la concentración de bicarbonato. La acidosis respiratoria puede ser aguda o crónica. Si es aguda, el método compensatorio será a través del incremento de bicarbonato mediante tamponamiento celular. Si es crónica, la compensación será metabólica, generando una reabsorción renal de bicarbonato. Cuando se tiene moderadamente elevada la PaCO2, alrededor de 60 a 70 milímetros de mercurio, causa activación simpática, incrementando el gasto cardíaco y potencialmente causando taquiarritmias. El flujo sanguíneo al cerebro y la presión intracraneal incrementa linealmente con la PaCO2. Niveles extremadamente altos de la PaCO2, mayor a 95 milímetros de mercurio, produce desorientación, narcosis y coma. Alcalosis metabólica. Está caracterizada por un incremento en la concentración de bicarbonato, un incremento en el pH y un aumento compensatorio de la PaCO2 para minimizar el cambio del pH. La medición gasométrica en la sangre es necesaria para determinar si la concentración de la PaCO2 alta es atribuible a una alcalosis metabólica o compensatoria por acidosis respiratoria. El parámetro que se utiliza para analizar la alcalosis metabólica es que si la PaCO2 aumenta 0.7 milímetros de mercurio, por cada 1 miliequivalente por litro que aumenta la concentración de bicarbonato, estamos frente a un desorden simple, mientras que si no sigue este patrón, estamos frente a un desorden mixto. Esto es para perros y gatos. Acidosis metabólica. Es caracterizada por una disminución de bicarbonato, una disminución de pH y una disminución compensatoria de PaCO2 mediante hiperventilación, lo que disminuye el cambio de pH. En gatos no hay una disminución compensatoria de PaCO2, por lo que no genera hiperventilación y su PaCO2 no cambia. Se debe tener especial cuidado en mascotas con riesgo de desarrollar acidosis metabólica, los cuales presentan deshidratación severa, vómitos, diarrea, oliguria, anuria o enfermedades asociadas con acidosis metabólica. La gasometría es necesaria para determinar si el CO2 total bajo es atribuible a acidosis metabólica o a una compensación por alcalosis respiratoria. pH menor a 7.1 indica acidosis con riesgo vital, lo cual puede dañar la contractilidad del miocardio. El parámetro que se utiliza para analizar la acidosis metabólica es que si la PaCO2 disminuye en 0.7 milímetros de mercurio por cada 1 miliequivalente por litro, que disminuye la concentración de bicarbonato, estamos frente a un desorden simple, mientras que si no sigue este patrón, estamos frente a un desorden mixto. Recordar que para los gatos esto no ocurre. Trastornos mixtos. Estos se caracterizan por la presencia simultánea de dos o más trastornos, ya que durante el diagnóstico se generan incoherencias respecto a los signos encontrados, por exceso o por defecto de los valores compensatorios. Podemos encontrar acidosis respiratoria y acidosis metabólica, donde los valores de PaCO2 están inadecuadamente altos para el descenso del bicarbonato, o ante valores del bicarbonato inadecuadamente bajos. Acidosis respiratoria y alcalosis metabólica, donde encontramos valores de bicarbonato inadecuadamente elevados para la elevación del PaCO2. Acidosis metabólica y alcalosis respiratoria, es donde el PaCO2 está inadecuadamente baja para el descenso del bicarbonato. A modo de conclusión, podemos decir que las alteraciones a los mecanismos que regulan el equilibrio ácido-base son muy complejos, ya que no solo afectan una parte del organismo, sino que alteran al individuo por completo. Muchas gracias, compañeros, nos vemos en el próximo video.